suprarrenales, son súper conocidas, están re de moda porque producen hormonas que manejan absolutamente todo. Y dentro de estas glándulas tenemos las formas en las que se van a ir formando, las órdenes que le dan hipófisis y demás, pero tenemos como funciones adrenales extras porque el estrés modifica las glándulas suprarrenales, no la glándula en sí, sino que modifica el nivel de producción de la glándula, modifica toda la producción de la médula suprarrenal, que ustedes ya saben, la médula suprarrenal va a producir catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Esta adrenalina y noradrenalina van a tener las mismas funciones que tienen la adrenalina y noradrenalina como neurotransmisor, que ustedes ya la estudiaron. O sea que lo mismo que hace la adrenalina y la noradrenalina como neurotransmisor es lo que hace la adrenalina y la noradrenalina como hormona, pero más mantenido en el tiempo. Sobre el corazón, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la fuerza de contracción, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Sobre los vasos sanguíneos van a producir vasoconstricción. Sobre el tubo digestivo van a inhibir a las secreciones, a las motilidades. Sobre la vista van a producir midriasis, van a aumentar el diámetro de la pupila. Lo mismo que habían estudiado para el parcial pasado es lo que sucede ahora en la médula suprarrenal. Y la corteza suprarrenal, que es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, va a producir otras hormonas. Las glándulas suprarrenales, la misma palabra lo dice, supra es arriba del riñón, por eso son suprarrenales, y la glándula suprarrenal va a tener dos porciones, una médula y una corteza. La médula va a producir adrenalina y noradrenalina, que las llamamos catecolaminas, que son derivados de aminas, y la corteza va a tener tres capas. Esta corteza suprarrenal va a tener tres capas. Va a tener una capa glomerular, va a tener una capa fascicular y va a tener una capa reticular. Entonces, la médula producía catecolaminas. El mecanismo de acción va a ser indirecto porque son aminas, o sea que su receptor va a estar en la membrana. Van a utilizar como segundo mensajero el AMP cíclico. En el cuadrito, en el power que les subí ayer, que dice repaso del sistema endocrino, tienen algunas diapos de esto, se supone que ustedes ya lo vieron, pero por las dudas tienen ahí algunas diapositivas y todo esto va a producir la estimulación simpática. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede con la corteza. Dijimos que la corteza va a tener tres capas. Acá tienen el dibujito de la histología de la glándula. Acá tienen la cápsula, fíjense. La cápsula es lo que está hacia afuera de la glándula. Tengo la cápsula. Sí. ¿Perdón? Yo no veo al power. ¿Qué? Que no se ve el power. Yo sí lo veo. Sí, yo también lo veo. Yo también lo veo. Bien. Si no, el power... sí. Yo quería decirle que no me andaba el internet, que recién pude conectarme. Soy Yasmín. Bueno, no hay problema. Yo también estaba muy trabada que pensaba no podía entrar a Teams, a las otras cosas sí, así que no se preocupe, somos dos. Entré muy tarde, así que por eso no pasé lista. No sé quién es la persona, la alumna que me decía que no podía ver el power, pero si entran de última en el aula virtual, lo subí a este power ayer. O sea que cuanto mucho, si no, entra en el aula virtual y abrítelo en paralelo en la compu y lo vas viendo desde ahí y me escuchás. No hay problema. ¿Hay alguien que le ha quedado el micrófono prendido y queda así como un ruido de viento? ¿O lo estoy sintiendo yo el ruido de viento? No lo sé. Pero bueno, por las dudas, si se pueden fijar de apagar los micrófonos, no hay problema.
porque yo ni siquiera puedo apagarlo de dominarlo. No puedo apagarlo de dominarlo porque entro como invitado acá, así que no puedo hacer demasiado. Pero no sé si por ahí, Yasmín, tenés el micrófono prendido o alguien de los que habló que por ahí haya entrado y quedó... Profe, nosotros no escuchamos nada. Ah, bien, genial. Bueno, mejor. Gracias. Ahí no lo escucho más. Ahí estamos, genial, genial. Bien, entonces les decía, la glándula esta, la glándula suprarrenal, esto que tenemos acá, lo que ustedes están viendo, esto acá más amarillito, sería la cápsula. Si ustedes se fijan acá, este bordecito, esta línea sería la cápsula. Cuando yo lo quiero ver en esto, tengo la cápsula, la corteza suprarrenal, y la corteza suprarrenal va a tener 3 capas, la capa reticular, la capa fascicular y la capa glomerular o la zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. Cada una de estas zonas tiene células específicas y especializadas para producir un tipo particular de hormonas. En la zona glomerular, las células van a producir mineralocorticoides. Los mineralocorticoides van a estar regulando minerales. La más conocida es la aldosterona, que ustedes se la súper resaben, de presión sanguínea arterial. La zona fascicular va a producir glucocorticoides. El más conocido de todos los glucocorticoides es el cortisol. Y el glucocorticoide, el cortisol como tal, se utiliza como medicación, o sea que en farmacología lo van a necesitar un montón, por eso es que tienen que entenderlo, conocerlo, saberlo. El glucocorticoide es muy importante. En la zona reticular se van a producir hormonas sexuales como los andrógenos, la andrenodiona, varios. Nosotros no vamos a hacer hincapié en la zona reticular. Sí, les repito, nos es muy importante la zona fascicular y la zona glomerular. La zona glomerular, ¿por qué? Porque regula presión sanguínea arterial, algo que van a estar manejando todos los días de su vida en el consultorio. Y la zona fascicular porque maneja todo lo que es glucocorticoides y vamos a necesitar en farmacología todos los días eso. Luego está la médula suprarrenal, que es la que va a producir las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, que es lo que saben de sistema nervioso. Esto mismo que les puse acá, se los puse en otra diapo para que puedan verlo bien perfectito. Y vamos a nosotros repasar, porque ustedes ya lo saben y ya lo estudiaron, a la zona glomerular. La zona glomerular va a producir los mineralocorticoides, que son los que van a estar regulando minerales. Estos mineralocorticoides, la más conocida que tenemos es la aldosterona, que se acuerdan que su función era reabsorber sodio y excretar potasio. ¿Se acuerdan que la reabsorción del sodio, el sodio era un ion positivo que tenía gran afinidad por el cloro, que es un ion negativo, y esta reabsorción de sodio, al unirse el cloro, formaban una sal. La sal era el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, que es una sal, acuérdense que las sales y las proteínas atraen agua hacia donde ellas están. Entonces iba a arrastrar agua. Al aumentar la cantidad de agua se aumentaba la volemia y al aumentar la volemia se aumentaba la presión. Siempre que aumente la volemia, aumento la presión sanguínea arterial, pero puedo aumentar la presión sin aumentar la volemia. Entonces, ¿cuál es la función de la aldosterona? Reabsorber sodio y excretar potasio. ¿Qué mecanismo de acción tiene esta hormona? Todas las hormonas de corteza suprarrenal, o sea,
los andrógenos, los glucocorticoides y los mineralocorticoides, todo lo que le corresponde a corteza suprarrenal, tienen una naturaleza química lipídica, esteroidea, son derivados del colesterol, por lo cual si tienen naturaleza química esteroidea, lipídica, son liposolubles. Si son liposolubles, son capaces de atravesar la membrana. Recuerden que la membrana es un conjunto de fosfolípidos, por lo cual cualquier lípido va a poder atravesar la membrana a nivel de los fosfolípidos. Eso hace que el mecanismo de acción sea directo. ¿Por qué? Porque su receptor se encuentra en el citoplasma. La hormona atraviesa la membrana, llega al receptor al citoplasma y puede desarrollar su acción. Mientras que las que eran proteicas, como por ejemplo las de adenohipófisis, esas tienen el receptor en la membrana, no pueden atravesar la membrana porque eran gordas, muy gordas, de alto peso molecular. Todas las hormonas suprarrenales, de corteza suprarrenal, vamos a hablar con propiedad, todas las de corteza suprarrenal son liposolubles, son lipídicas, derivan del colesterol, tienen naturaleza esteroidea. Acá registramos cuáles son los estímulos para la aldosterona, pero ustedes se saben más estímulos todavía para la aldosterona. ¿Cuál era la función de la aldosterona? La de reabsorber sodio y excretar potasio. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá en el estímulo número 3, si se disminuye el sodio, se activa la aldosterona. ¿Por qué? Porque se reabsorbe sodio para que no se pierda, para que ingrese el sodio al organismo. Entonces, esa reabsorción de sodio hace esa disminución de sodio. La disminución de sodio se llama hiponaprotemia. Esa reabsorción, esa disminución de sodio es un estímulo para que se forme aldosterona. La otra función de la aldosterona era excretar potasio, entonces un aumento del potasio en el cuerpo también es un estímulo para que se forme aldosterona. El aumento del potasio en el cuerpo es algo grave, porque la hiperpotasemia, el aumento de potasio en el cuerpo se llama hiperpotasemia. La hiperpotasemia puede causar muy fácil un paro cardíaco, un infarto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Puede venir alguien que esté descompensado y deshidratado y le van a dar un vaso de agua y sales. Puede venir alguien que esté descompensado y deshidratado y le van a poner un suero, y viene alguien que está descompensado y deshidratado y lo mandaron a terapia intensiva. ¿Qué es lo que sucede? Si al hacerle un análisis, cuando esa persona entra a la guardia, lo que se ve es que el potasio está alto, que hay una hiperpotasemia, como el riesgo de un paro cardíaco es muy alto, a ese paciente se lo llevó a terapia intensiva y al otro lo mandaron a su casa. Otro de los estímulos que tiene es la renina, la angiotensina 2. Este complejo de renina-angiotensina, la angiotensina 2 es el otro estímulo que tiene la aldosterona para formarse. ¿Se acuerdan que la angiotensina 2 era el vasoconstrictor más potente que tenía el organismo, que se activaba a nivel del pulmón, que actúa y compite por exactamente el mismo receptor que daña el COVID? O sea que la angiotensina 2 es el otro estímulo que tiene la aldosterona. A esta altura ya saben que otro estímulo que tiene la aldosterona es la adenocorticotrofina. La hipófisis anterior o adenohipófisis iba a producir adenocorticotrofina, y esa adenocorticotrofina es la que va a actuar sobre la corteza suprarrenal, en la capa glomerular, para que se produzca aldosterona. Si hay mucha aldosterona, se va a producir la regulación larga para que le avise adenohipófisis, para que no produzca tanta adenocorticotrofina, para que le avise hipotálamo, para que no produzca factor liberador. Entonces, estos son los estímulos que tiene la aldosterona desde el punto de vista hormonal. Pero ustedes se acuerdan, cuando vimos presión sanguínea arterial,
que otros estímulos de la aldosterona tenía 7 estímulos, otros estímulos de la aldosterona era el aumento de la osmolaridad, la disminución de la volemia y la disminución de la presión sanguínea arterial. O sea, que a alguien le baje la presión sanguínea arterial, que aumente la osmolaridad y que disminuya la volemia, también son estímulos para la aldosterona. Y fíjense que cuando a alguien se le baja la presión sanguínea arterial, lo primero que hacen es que ponerle sal en la boca. ¿Por qué le ponen sal en la boca? Sobre todo si es posible, debajo de la lengua, porque los vasos raninos, las venas raninas, absorben esa sal y la mandan automáticamente al corazón. Las raninas van directo al corazón, por eso es que todos los remedios cardíacos y los de la presión sanguínea arterial y los que necesitan que actúen en forma rápida son sublinguales. Después lo van a estudiar, pero nosotros tenemos dentro de la farmacología que manejamos el ketorolac, que también es un analgésico, calma el dolor y también es sublingual. Por ahí alguien sabe también el Reliberan, que es una droga para evitar las náuseas, también viene sublingual, porque si lo tragan y el paciente vomita, nunca lo termina absorbiendo, pero hay varios que son sublinguales. Cuando a alguien se le baja la presión, se le pone sal sublingual, porque las raninas van directo al corazón, empieza a bombear, activa a la aldosterona y se aumenta la presión sanguínea arterial. Entonces, la aldosterona tiene 7 estímulos. Acá en el dibujito que tienen es para repasar abajo lo que ya habían visto en presión sanguínea arterial en el cuatrimestre pasado. Disminuyó la volemia o disminuyó la presión sanguínea arterial, se activa la renina que la producía el riñón en las células yuxtaglomerulares. Esta renina salía a sangre, andaba por sangre y cuando cruzaba por el hígado producía el sustrato angiotensinógeno. Este sustrato angiotensinógeno se unía a la renina y formaba la angiotensina 1, que no tiene gran función fisiológica, pero iba a salir a sangre nuevamente. Cuando pasara por el pulmón iba a actuar una cinina, una enzima convertidora o una convertasa, que iba a hacer que en los receptores S2 se activara la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 era el vasoconstrictor más potente que tiene el organismo. La angiotensina 2 aumentaba la presión sanguínea arterial y la angiotensina 2 aumenta la aldosterona. Hace que se libere aldosterona. Acá tienen otro cuadrito para poder volver a repasar todo lo que tiene que ver con la aldosterona. No pueden errarle y tienen que entenderlo, por eso se los puse en realidad en 4 cuadritos. Se los he puesto para que puedan verlo, para que puedan entenderlo. Cualquier cosa, si no me preguntan. Si ustedes lo entienden, chicos, no importa qué múltiple opción tengan, no importa cómo tengan que pensarlo, piensen que esto ya lo saben desde presión sanguínea arterial. ¿Y por qué lo tienen que saber? Lo tienen que saber porque hay un montón de pacientes que están medicados a esta altura y nosotros damos medicación a esta altura. Entonces, cuando ustedes lleguen a fármaco, todo esto lo tienen que saber. Por eso es que es tan importante, por eso es que se los pongo varias veces, porque sí o sí tienen que entenderlo. Nosotros manejamos, por ejemplo, ahora con la historia del COVID, SARS-2, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que decían? Las personas hipertensas son las que mayor probabilidad tienen de fallecer, son las que mayor probabilidad tienen de hacer neumonías, de que se formen coágulos en el pulmón, de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay algunas medicaciones para disminuir la presión sanguínea arterial que actúan a nivel de estos ECA, que ustedes tienen acá en el medio, que dice endotelio de los vasos sanguíneos, contiene ECA. El ECA es un receptor, el receptor, el S2 es el ECA, que es el que hace que las medicaciones para la hipertensión actúan a este nivel, evitan esta cinina, esta enzima convertidora, ocupan lugar del receptor para que no pase de angiotensina 1 a angiotensina 2. Dijimos que la angiotensina 2 tiene una gran acción, mientras que la angiotensina 1 no.
Entonces, evitan esa situación y el paciente no tiene hipertensión. El problema es que en esta patología en particular hay problema con el virus, compiten por el lugar, se modifican algunas cosas y eso hace que sean muy propensos a fallecer. Hasta que se dieron cuenta de esta situación, hubo mucha gente que lamentablemente falleció. Hay otros remedios para la hipertensión, por eso a los pacientes se les ha estado cambiando por otro tipo de medicación que tiene otro mecanismo de acción distinto a este. Pero también, como para que ustedes sepan, hay medicaciones de las que normalmente se dan, como el ibuprofeno, como el diclofenac, que también actúan a esta altura, también actúan sobre estos receptores. Y el ibuprofeno, que lo tiene todo, el Actron, el Ibupirac, hay un montón de ibuprofenos, el diclofenac, que lo tienen un montón de nombres comerciales, son los que nosotros muchas veces damos en el consultorio cuando el paciente tiene dolor por una endodoncia, por una cirugía, por un tratamiento periodontal, por montones de cosas. Entonces, todo esto lo necesitan saber porque el año que viene se lo da por hecho, ¿eh? Ustedes tienen que saberlo y entenderlo. Así que por eso se los puse en un montón de cuadritos de qué es lo que hace, de cómo actúa. Acá tienen otro cuadrito de cómo se estimula la renina, de cómo se estimula la aldosterona. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 aumenta la presión y hace que se aumente la aldosterona, pero también puede aumentar aldosterona sin que se esté aumentando la renina o la angiotensina 2. Acá tienen el cuadrito que les había puesto para presión sanguínea arterial, en la que ustedes todavía no entendían bien algunas cosas, pero ahora que ya saben presión sanguínea arterial, ahora que saben lo que es sistema nervioso autónomo y que tienen endocrino, no tienen ninguna excusa para desconocerlo, ¿eh? No tienen absolutamente ninguna excusa para desconocerlo. Bien. No. Bien. Bien. Entonces, ustedes están viendo la diapo, ¿no es cierto? Sí. Genial, gracias. Gracias. Bien, entonces, repasando, la corteza suprarrenal, la capa glomerular, iba a producir aldosterona, la aldosterona produce reabsorción de sodio, el sodio es un ion positivo al que se le une el cloro, que es un ion negativo, que forma una sal y hace que se reabsorba agua, pero también excreta potasio y también excreta hidrogeniones. Cuando esto comienza a suceder, las células yuxtaglomerulares producen renina, la renina va a actuar, va a pasar por el hígado, donde se va a unir al sustrato angiotensinógeno y va a formar la angiotensina 1, que va a pasar por el pulmón y va a actuar una acinina o enzima convertidora, va a formar la angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a producir vasoconstricción, va a actuar a nivel del hipotálamo, acuérdense, aumentando la sed, que esto lo vieron para el parcial pasado, y va a ir a actuar sobre la corteza suprarrenal para que se produzca más aldosterona todavía. ¿Alguna duda, alguna cosa sobre la aldosterona? Bien. Si no hay duda sobre los mineralocorticoides, vamos a los glucocorticoides. Los glucocorticoides son los que se van a producir en la segunda capa que nosotros tenemos. El más conocido de los glucocorticoides va a ser el cortisol. ¿Cuáles son glucocorticoides? Después el cortisol se va como modificando, por decirlo de alguna manera, se va haciendo en forma artificial, que es lo que se utiliza en farmacología, y lo van a ver como betametazonas, dexametazonas, el decadrón es un corticoide, el Benadryl, Benzetacil, hay un montón que son corticoides. Se lo van a dar como antiinflamatorios, se los van a dar como analgésicos, son de los mejores antihistamínicos que existen. ¿Por qué?
porque los glucocorticoides van a frenar, lo vamos a ver ahora, van a frenar la inflamación. ¿Qué mecanismo de acción tienen? Directo. ¿Por qué tiene mecanismo de acción directo? Porque es una hormona que se produce en la corteza suprarrenal. Todas las hormonas de corteza suprarrenal tienen naturaleza lipídica, derivan del colesterol, son esteroideas, por lo cual el mecanismo de acción es directo, tienen su receptor en el citoplasma. Estos glucocorticoides tienen muchas funciones, ahí lo vamos a ver, pero son esenciales para poder adaptarse al estrés, se liberan en el momento de estrés en gran cantidad y regulan todo lo que son procesos inmunológicos y alérgicos. ¿Cómo se produce su regulación de la secreción? Bien, el aumento del ritmo cardíaco, el estrés, el frío, un montón de cosas hacen que el hipotálamo produzca CRH o factor liberador de adenocorticotrofina. Cuando el hipotálamo produce CRH, la adenocorticotrofina o ACTH, que es producida por la adenohipófisis, se va a liberar y en la corteza suprarrenal se va a producir cortisol. El cortisol va a actuar en un montón de órganos como el tejido adiposo, el músculo, el hígado, todo lo que es sangre, todo lo que es células, va a actuar en un montón de lugares. Y tienen la regulación ultracorta, que era el hipotálamo sobre sí mismo, la regulación corta, que es la de adenohipófisis hacia hipotálamo, y la regulación larga, que sería la de la corteza suprarrenal, la de los glucocorticoides, hacia la adenohipófisis y el hipotálamo. Esto es la regulación del cortisol. Y acá tienen en un cuadrito lo que son los glucocorticoides, el más conocido es el cortisol, y van a tener efectos metabólicos y no metabólicos. Si ustedes quieren, chicos, pongan un afiche, pongan 4 hojas A4 unidas, y de todas las hormonas necesitan la misma información. De cada hormona que tienen que saber, qué glándula lo produce, qué naturaleza química tiene, qué mecanismo de acción tiene, que va a depender de la naturaleza química que tiene, qué órgano blanco tiene, dónde va a ir a actuar, y después qué tienen que saber, cuáles son las funciones metabólicas y cuáles las no metabólicas. Cuando hablo de funciones metabólicas estoy hablando de qué hacen sobre los glúcidos, sobre los lípidos y sobre las proteínas. Cuando hablo de funciones no metabólicas, estoy hablando de todas sus otras acciones. Actúa sobre crecimiento, actúa sobre hueso, actúa sobre cualquier cosa, sobre la vista, sobre el pelo, sobre la epidermis. Las no metabólicas son todas las otras, y las metabólicas son las que produce sobre proteínas, lípidos y glúcidos. Fíjense, porque así está organizado el mundo de la endocrinología. ¿Qué funciones metabólicas y no metabólicas son las que producen? Acá se los puse en un cuadrito para que les sea fácil, y después acá se los puse se los escribí a las no metabólicas, que son las más complicadas, pero sepan que dentro de las metabólicas, todas las hormonas son hiperglucemiantes, menos la insulina. La única hormona que no es hiperglucemiante es la insulina. Todo el resto de las hormonas son hiperglucemiantes. La insulina es la única, la insulina que la produce el páncreas, es la única hipoglucemiante. Ustedes tienen que saber por qué es hipoglucemiante o por qué es hiperglucemiante. Después, todas las hormonas que favorezcan crecimiento van a ser anabólicas sobre las proteínas, van a formar proteínas. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, las de adenohipófisis, todas son anabólicas porque ayudan al crecimiento. Todas las hormonas que inhiban crecimiento o no ayuden al crecimiento van a ser catabólicas. ¿Qué es lo que sucede con el glucocorticoide? Es la única que es traicionera en lo que tiene que ver proteínas. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides a nivel hepático son anabólicos y a nivel extrahepático son catabólicos. Es la única que puede ser dos cosas.
no es que puede ser, hace dos cosas. Lo que pasa es que en el hígado es anabólico y a nivel extrahepático es catabólico. El glucocorticoide. Y sobre los lípidos, todas van a ser lipogénicas, los glucocorticoides, va a ser lipogénico y va a formar grasa. ¿Cuáles son sus funciones no metabólicas? ¿Cuáles son sus efectos no metabólicos de los glucocorticoides? Son súper importantes, acuérdense, lo necesitan para fármaco, no pueden equivocarse, no pueden tener error acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Sobre las glándulas, sobre las células sanguíneas. En la serie roja es la que tenía que ver con los eritrocitos. Todo eso que se supone que ustedes saben de sangre, lo tienen que aplicar acá. No lo vamos a volver a ver porque se supone que ustedes ya lo estudiaron. Pero va a aumentar la eritropoyesis. Si aumenta la eritropoyesis, ¿se acuerdan cuál era la eritropoyesis? La stem cell actuaba sobre las células progenitoras, que actuaban sobre las células precursoras o proliferativas, que ahí se formaba la hemoglobina, después pasaban las células no progenitoras y después venía la sangre. Actúa estimulando a todo lo que es eritropoyesis. Por eso algunas personas lo usan en la medicación cuando una persona está como muy anémico, también le dan corticoides. Aumenta las plaquetas, o sea que si ustedes tienen un paciente que tiene tendencia a hacer trombos, no pueden utilizar los corticoides. ¿Por qué? Porque el corticoide aumenta la cantidad de plaquetas. Pero va a actuar sobre la serie blanca disminuyéndola. Los corticoides disminuyen todo lo que es sistema inmunológico o series blancas. ¿Cómo hacen para disminuirlo? Tienen básicamente algunas acciones como que actúan inhibiendo la movilización y la función de los leucocitos. ¿Cuáles eran las movilizaciones? Todo eso que tenía que ver con la diapédesis, con el atravesar las membranas, con transformar los monocitos, los macrófagos, todo eso lo inhibe, lo disminuye. Bloquea la liberación de la interleuquina 1. Si no hay interleuquina 1, no hay inflamación. ¿Se acuerdan del cuatrimestre pasado de los mediadores químicos que teníamos varios? La interleuquina 1 favorece la inflamación. Disminuye la producción de anticuerpos y su procesamiento. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides en realidad lo que hacen es inhibir a los linfocitos. Inhibe los linfocitos, inhibe la formación de linfocitos. Entonces es súper útil, por ejemplo, cuando a una persona hay que hacerle un trasplante de algo. ¿Por qué es súper útil? Porque los linfocitos, acuérdense, sobre todo los linfocitos B, es lo que iban a reconocer, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos son células que reconocen, entonces iban a reconocer lo extraño y lo iban a atacar. Al darle a alguien corticoides, destruyen los linfocitos, no se producen más linfocitos, entonces hay menos riesgo de que rechace el órgano. Pero son personas que nosotros hablamos, son inmunodeprimidas. A las personas que tienen enfermedades autoinmunes muchas veces también se les da corticoide, por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y sepamos que si nosotros tenemos un paciente que tiene una infección grande, no es un corticoide lo que le voy a dar. ¿Por qué? Porque yo sé que me va a disminuir la inflamación, pero a la misma vez también me está disminuyendo el sistema de defensa y de ataque. Entonces es muy difícil que el paciente pueda defenderse de la infección que está teniendo. O sea que hay veces que es muy necesario, hay veces que no hay que darlo y muchas veces el paciente puede venir medicado con corticoides y nosotros tenemos que reconocer la situación. Si alguien viene medicado con corticoides, si tomó un corticoide porque nada, le pareció y se lo tomó solo, cero drama. Ahora, un paciente que viene medicado con corticoides, nunca hay que suspender ninguna hormona hay que suspenderla de golpe. Se van bajando las dosis para estimular a que la glándula empiece a producirla.
¿Por qué? Porque cuando ustedes le empiezan a dar a alguien una hormona, muchas veces esa glándula deja de producirla. Entonces hay que regular las dosis. Lo van a ver el año que viene en fármacos, pero necesitan tener esto súper claro. Otra de las cosas que va a hacer es que va a disminuir la acción a nivel de todos los patógenos, de todos los linfocitos, y estoy viendo que me faltó de escribírselas acá, y es súper importante, así que anótenlo porque seguro que se los voy a preguntar. Ustedes acuérdense que en todas las células que eran granulocíticas, cuando se formaba toda la serie mieloide y no mieloide, tenían células granulocíticas. ¿Cuáles eran las células granulocíticas? Aquellas que tenían gránulos en su interior. Está la célula y tiene vesículas, y dentro de esas vesículas se encuentran los gránulos. ¿Cuáles eran? Los eosinófilos por excelencia, los basófilos, son células granulocíticas. ¿De qué son los gránulos? De muchas sustancias, pero entre esas sustancias tienen histamina. Entonces, ¿qué hace el corticoide? El corticoide estabiliza las membranas lisosomales. Esa es su función, estabilizar las membranas lisosomales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen la célula. Adentro de la célula está el lisosoma, la vesícula, que adentro tiene los gránulos. Ese lisosoma se une a la membrana de la célula, se abre y libera los gránulos hacia el exterior. Por ejemplo, libera la histamina. Entonces, los eosinófilos liberan mucha histamina. La histamina, ustedes lo saben, de inmunidad del cuatrimestre pasado, la histamina va a actuar produciendo vasodilatación, va a actuar produciendo prurito, por eso, sobre todo, actúan los alérgicos y la piel se les pone roja, les pica. ¿Qué es lo que hace el corticoide? Estabiliza las membranas lisosomales. ¿Qué es lo que sucede? La membrana, el lisosoma, la vesícula que adentro tiene los gránulos, va a llegar, pero no se fusiona con la membrana y no se libera hacia afuera. Por eso se dice que los glucocorticoides son antihistamínicos. ¿Qué quiere decir? Como estabiliza la membrana lisosomal de la vesícula que tiene la histamina en sus gránulos adentro de la célula, entonces no se libera y no hay histamina en sangre. Por eso se dice que son antihistamínicos. Estabilizan la membrana lisosomal de las células que tienen granulocitos y no se libera hacia afuera el granulocito. ¿Alguna duda de esto? No. Muy seguro. Bien. Fíjense, véanlo, repásenlo, analícenlo, y si no me lo preguntan, porque seguro que en el parcial se los voy a preguntar. Porque para fármaco el año que viene lo súper necesitan. Así que traten de fijarse y si no, me lo preguntan. Acá tienen los efectos sobre efectos hepáticos y no hepáticos, que dijimos que los aminoácidos dentro del hígado, el hígado era anabólico y fuera del hígado es catabólico, por eso produce proteólisis. Así que ahí lo tienen. Acá tienen también la regulación entre el hipotálamo, la adenohipófisis y la corteza suprarrenal, lo que era la regulación ultracorta, corta y la regulación larga. Acuérdense que el estrés es lo que actúa sobre el hipotálamo y el hipotálamo comienza a liberar adenocorticotrofina y libera cortisol. Cuando alguien se estresa una vez por algo, se llama un estrés agudo. Pasó algo grave y se estresó, o alguna cosa, tenía un examen nomás y el resto de su vida anda bárbaro, fantástico y relajado. Entonces, ahí estamos hablando de que frente al estrés agudo lo que se libera es adrenalina. Frente al estrés crónico, lo que se está liberando es cortisol. Imagínense que el mantener a alguien nervioso, el mantener a alguien estresado, me está liberando cortisol. Y el cortisol, ¿qué es lo que hace? Me disminuye las defensas. Por eso es que en las personas que son muy nerviosas y demás, es más fácil que se enfermen. Por eso es que dicen que uno tiene que hacer cosas para poder estar tranquilo, evitar el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés está íntimamente relacionado con el sistema inmunológico. Aumenta el estrés,
hace que el hipotálamo produzca CRH, se libera cortisol y el cortisol inhibe la inmunidad, frena la inmunidad y una persona es muy fácil que se pueda enfermar. Es muy fácil, por ejemplo, que lo que sea, no solo que se enferme de una infección, que se enferme de un cáncer, de lo que fuera. Piensen que el cortisol disminuye y destruye todo el sistema inmunológico. Bien, no lo tienen que saber, no lo tienen que saber esto, pero para que les suene, para que se vayan acostumbrando el año que viene, que tienen semiología, la van a tener con la doctora Cabrini, cuando a ustedes les empiece a sonar, aunque sea, que les pregunte y diga, sí, alguna vez lo escuché. Toda glándula puede tener dos tipos de patología. Una que haya hiperfunción y una que haya hipofunción. ¿Qué quiere decir que haya hiperfunción? Que va a haber mayor cantidad de hormona. ¿Qué quiere decir que haya hipofunción? Que va a haber menor cantidad de hormona. Por eso hablamos de hipertiroidismo e hipotiroidismo. Acá, cuando la glándula suprarrenal, a nivel de la corteza suprarrenal, empieza a actuar en forma hipo, empieza a no producir hormonas de corteza suprarrenal, a no producir glucocorticoides, aparece una enfermedad que es la enfermedad de Addison. En la boca tiene acciones, tiene acción en la mano, cambia la coloración, cambia un montón de cosas, pero en la boca tiene acción, por eso es que les puse acá esta foto, empiezan a formarse manchas negras. Y las manchas negras, acuérdense que son importantes. ¿Por qué? Porque hay algunas que son súper simples y otras que son complicadas. Puede haber manchas negras por forma racial, porque hay pecas, porque hay lunares, que llamamos nevos. Esos nevus que se forman en la boca pueden transformarse y si se forma un melanoma, el paciente se puede morir muy rápido. Pero también pueden encontrarse con este cuadro. Fíjense también que es bastante característico el labio, está como marcado, más seco, demás. Pero si viene un paciente así, nuestra obligación no es tratar al paciente de la enfermedad de Addison, pero sí, frente a la duda, nuestra obligación es derivarlo al médico. Nuestra obligación es poder ver que esto no es normal. Si no es normal, lo tengo que derivar al médico. Como yo ya sé que esto es típico del Addison, sé que lo voy a mandar al endocrinólogo. Pero empiezan a haber manchas de coloración, acá tienen lo mismo, empiezan a ver en la piel, alrededor de la boca, en la semimucosa de los labios y adentro de la boca, empiezan a ver este tipo de manchas y saben que es el Addison. La glándula también puede formar corticoides de más, y cuando forma corticoides de más, una hiperfunción de la glándula, la enfermedad se llama de Cushing. Y la enfermedad de Cushing tiene otro tipo de patologías, que son las patologías, va a aumentar la tensión porque va a tener hipertensión. Acá se los puse en otro cuadrito más fácil de cómo va actuando en todos los órganos. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides actúan en todos los órganos. Entonces, el paciente tiene, fíjense acá en la pierna, tiene púrpura. El año que viene verán qué es la púrpura, pero la púrpura se da porque aumentan las plaquetas y nosotros habíamos visto que entre sus funciones no metabólicas tenía el aumento de las plaquetas. Produce debilidad muscular, produce estrías abdominales, produce obesidad porque era lipogénico que formaba ahí mucha cantidad, aumenta la tensión, produce osteoporosis, o sea, hay un montón de cosas. No me interesa que sepan cuáles son todas las sintomatologías de la enfermedad, no se los voy a preguntar y van a rendir fisiología, pero sí tienen que llegar al año que viene sabiendo que existe Addison y Cushing, y sabiendo específicamente cuáles son las acciones de los corticoides. Si ustedes tienen en claro cuáles son las acciones de los corticoides, de última, aunque no sepan, pueden inventar. Yo sé que, lo mismo que les decía de las plaquetas, yo sé que los glucocorticoides aumentan las plaquetas. Si les digo a hiperfunción, es porque van a haber muchas plaquetas más. Cuando sepan qué enfermedades da,
que aumente el nivel de plaquetas, van a saber que la enfermedad se llama púrpura, van a saber que hay mayor cantidad de trombos, van a saber todas esas cosas. Pero ahora lo que tienen que saber sí o sí son funciones metabólicas y no metabólicas de los glucocorticoides. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cosilla sobre esto? Nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre algo de endocrino? Por ahí yo quería consultar si el profe Guillermo por ahí sacó mucha información de otros libros y aclara como muchas cosas más del movimiento en cuanto a la parte de hueso y todo eso. ¿Es necesario tipo que profundicemos así o nos guiamos más por lo que dice en el libro? A ver, Es bastante extenso. Libros hay miles, chicos, esa es la realidad. Libros de fisiología hay miles y millones. Uno les da dentro de la bibliografía los libros que seguro están en la biblioteca de la universidad donde ustedes están para que puedan ir y consultarlos. Los libros de fisiología, la fisiología es una sola, o sea que no hay problema en el número de libros que se vean y se consulten. Hay ediciones más viejas, ediciones más nuevas, pero no hay grandes cambios. O sea que por eso no se preocupen. Libros hay millones. No hay problema. Ustedes en la biblioteca de la UAP no tienen todos los libros de fisiología, pero sí los que uno les pone en la bibliografía, la facultad los tiene. O sea que si quieren consultar esos libros no hay ningún problema. De todas maneras, los power que cada profe dio están subidos en el aula virtual, así que no hay ningún problema por eso. Hay cosas que ustedes sí o sí las deben saber y hay cosas que por ahí, así como les aclaro, los síntomas de la enfermedad no lo tienen que saber, hay cosas que no tienen que saberlo súper, tienen que conocer que existen, por decirlo de alguna manera. Para el parcial, cada profe sabe lo que dio en clase, o sea que cada profe va a hacer preguntas de lo que dio, igual que como todos los otros parciales que han tenido hasta ahora, o sea, cada profe hace preguntas, más o menos vamos casi en el mismo número de preguntas, van en un examen de lo que cada profe dio, pero ustedes lo tienen esta tarde a él, pregúntenle bien en qué va a hacer hincapié él cuando haga sus preguntas, por lo que le digo, hay muchas cosas que para que ustedes entiendan algo uno les cuenta todo el caminito, pero es para que ustedes lo puedan entender, para que puedan conocer, no necesariamente es lo que recontra tienen que estudiar, pero si no saben ese caminito no van a entender cómo llegué acá. Si yo no les cuento que fui en auto, que crucé por San Francisco, que crucé por Paraná, es como que cómo fui y cómo llegué de Córdoba a la villa. Entonces, hay un montón de cosas que uno les cuenta para que ustedes puedan entender lo grande y entonces puedan reconocerlo. Pregúntenle a él qué es lo que va a hacer hincapié cuando haga las preguntas de la parte que él dio, porque cada profe va a hacer las preguntas de lo que cada uno dio, cosa de que no haya ninguna pregunta que no se haya dicho en una clase, que no exista ninguna pregunta que no esté en un Power. Sí, en el Power uno pone como el resumen y después puede que diga mucho más, o sea que ustedes pueden ir al libro y ampliarlo o repasar lo que el profe dijo, pero él va a hacer las preguntas de lo de él. Y lo que les digo, hay muchas cosas que son para que puedan entenderlas, más que para estudiar eso específico. No te escuché, Lu, que me dijiste recién. No, buenísimo, gracias. Bien. No hay problema. De todas maneras, surja una duda del profe que sea, me pueden mandar un mail hasta el miércoles que viene, no hay problema. Yo quería acomodar con ustedes, no sé qué hora, por ahí les queda cómodo, no sé si están recuperando otras materias y otras cosas, no sé qué hora les queda cómodo el miércoles para el parcial, no sé si quieren a la 1:30 o si prefieren más a las 2:30, que alcancen a comer tranquilos, o sea, entre la 1:30 y las 5:30 de la tarde, que es lo que le corresponde a fisiología, yo les puedo tomar el parcial sin problema.
Así que no sé qué hora les queda cómodo. Yo por mí prefiero las 2, para no tener ahí la comida en la boca, Sí, profe, la garganta. o 2:30, sería buenísimo. Bueno, no hay problema. El parcial nunca va a ser más de 1 hora y media. Eso ustedes lo saben más o menos. El horario de un parcial es entre, la mayoría lo termina en 1 hora, vamos a ser honestos, pero más o menos 1 hora y media. O sea que a mí me da lo mismo si quieren de 2 a 3:30, si quieren de 2:30 a 4. Eso, lo que les digo, a mí me da igual porque yo ese horario lo tengo para ustedes. Así que si quieren, no sé, si las 2:30 les queda cómodo, podemos poner las 2:30. Profe, O las 3 o las 2, no sé, sí. había una cosita del parcial anterior Sí. que después en otros parciales de otras materias nos dimos cuenta, pero en el de oficio no se podía. El tema de que, o sea, yo sé que ahora las preguntas se hacen una por una, ¿viste? Sí. O sea, que es una y pasas a la siguiente. Pero en otros parciales estaba esa misma opción, pero podíamos volver para atrás. ¿Se entiende? Sí. Porque Eso... en el de oficio nosotros hacemos uno y no podíamos directamente volver. No podés volver. Pero... En otros parciales está en modalidad, pero podés volver. O sea, bien. abajo los numeritos como para ir volviendo. Uh-huh. Sí, en oficio no vamos a poder porque Juan ya me lo puso así. Que se vea una pregunta, que se vean 3 preguntas, que se vean 4 preguntas por hoja, eso lo decide el profe, no hay ningún problema. El poder o no volver, también, yo te diría que no vamos a poder volver porque todo eso ya me lo acomodó al principio del cuatrimestre Juan, y la verdad que como me preguntó y acá no se puede volver, yo le dije que no se pueda volver, así que te diría que para este parcial tampoco vas a poder volver. Ok. Por las dudas. Lo podemos negociar para el año, lo puedo tener en cuenta para el año que viene, para tus compañeros, pero en general no, si en el anterior no se pudo volver, en este no se va a poder volver. Esa es la realidad. Sería bueno que lo tengas para los demás alumnos, porque la verdad es que cuando voy al parcial lo primero que hago es ver las que me acuerdo más fresquitas, las respuestas que de una las sé, y después hay otras que hay que pensarlas más, recordar todo el proceso, ahí lo hago después más lento para no perder el tiempo. Claro, eso es como si fuera lo presencial, digamos. En lo no presencial, en lo virtual, acá es como que algunas cosas de esas se cambian. En lo presencial vos lo podés hacer. La realidad es que en lo presencial vos estás viendo al alumno lo que está haciendo. Se supone que en eso el alumno, como le sobró el tiempo, puede buscar en el libro, en el Power, volver, corregirlas, lo que va haciendo. Entonces, por eso es que en lo no presencial es medio así. Hay exámenes de lo presencial en que los alumnos están obligados a tener la cámara prendida y el micrófono prendido. Entonces es como distinto porque uno lo está viendo al alumno, más o menos ve qué es lo que está haciendo. Ahora hubo, no sé si leyeron, se enteraron, algunos problemas graves en Estados Unidos porque hubieron profesores que directamente dieron por hecho que el alumno estaba copiando en la forma que se lo veía en la compu y demás. En la UAP, como hay gente que no tiene cámara, hay gente que entra con la cámara de un lado, hay gente que entra con el celu, es muy difícil de poder controlar eso. Entonces, para evitar el alto nivel de copiado, es que lo tienen así. De todas maneras, ustedes me dijeron el parcial pasado, terminó el parcial y tuvieron unos minutos y se cerró. Se cerró porque en los casi 5 minutos, 4 minutos y algo que lo tuvieron, hubieron más de ustedes mismos, les estoy avisando, hubieron más de 100 copias de pantalla. Más de 100 copias de pantalla significa no que estaban sentados intentando entender dónde me equivoqué, sino que estaban copiando las preguntas
que no deberían hacerlo, al copiar la pregunta, es como que solamente la pueden estar copiando para guardarla, para darla, para venderla, para regalarla, para lo que sea. Y entonces automáticamente se le cerró. Acá yo tengo no sé, dentro de las seguridades para los exámenes, tengo puesta en mi compu uno que me avisa, por ejemplo, si el alumno achicó el examen para poner un power al lado. No sé qué puso al lado, pero sí me dice que el alumno disminuyó la pantalla. Y también hubieron varios que disminuyeron la pantalla, lo cual quiere decir que tenían la mitad de la pantalla la pregunta y la mitad de la pantalla un power contestando. O sea, al no poder tener todos los micrófonos prendidos y al no poder tener todas las cámaras prendidas, es como complicado. Y aunque haya gente inocente que me diga, ay, no, yo no fui, el resto lo tiene que estar haciendo. Por lo que les digo, en poquito más de 4 minutos hubieron más de 100 print de pantalla. Cuando llega a los 100 print de pantalla, automáticamente se cierra. Mi compu cierra la de los alumnos en esa parte de corrección. O sea que por eso es que en lo presencial no hay problema, porque ustedes están en el aula, el profe los está viendo. Pero en lo virtual es muy complicado poder confiar en alguien que solo están viendo unas letras en la compu. Esa es la cruda realidad. Pero bueno, es lo que hay. No hay mucha opción. Si pudiera, o sea, si yo tuviera todos con las cámaras prendidas y los micrófonos prendidos, sería distinto. Pero no tengo nadie con la cámara y el micrófono prendido. Así que por eso, ¿no? Este parcial va a ser como el parcial pasado, digamos, en ese caso. Así que bueno, lo que no sé decirles es cuántas preguntas van a hacer. Matemáticamente, más o menos, ponemos unas 15 o 20 preguntas cada profe, o sea que más o menos dentro de eso es lo que se van a manejar, que se nos acomode a que la letra, a que la nota sea más bien redonda, entonces ese es el número de preguntas que van a tener y siempre van a tener 1 minuto y medio por pregunta en lo estadístico, en el total. Después, si ustedes en una pregunta están más tiempo y en otra están menos, no hay problema. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Profe, el tema de prender las cámaras. ¿El parcial? Sí. Perdón. No sé, me pueden volver a preguntar. Escuché 2 voces y no entendí ninguna. No, que yo decía que las cámaras. Porque se supone que no todos los alumnos de la UAP tienen la posibilidad. Si yo tengo todos los alumnos con cámara prendida, no es un problema. Pero se supone que no les puedo pedir eso porque no todos los alumnos tienen buena conexión. Si ponen la cámara, pierden cantidad de conexión, se pueden desconectar, no todos tienen compu con cámaras, algunos están desde el celular y si ponen la cámara no pueden hacer el examen y todas esas cosas. Pero hay facus que se exige, el alumno tiene que ver cómo lo maneja, pero tienen que tener cámara y micrófono todos, entonces es distinto porque sí es verdad que yo estoy viendo al alumno que está haciendo el examen. Y no se puede hacer acá lo mismo. Hay miles de maneras de copiar, vamos a ser honestos, chicos, o sea, pero el hecho de no poder obligarlos a todos me frena, porque ustedes tienen 2 que me dicen no y ya quedé out. Así que por eso es que lo hacemos de esta manera. No pueden volver y ya está. No hay tanta complicación. Profe, entonces, Sí. ¿a qué hora quedó el parcial? No quedó a ninguna hora. A la que ustedes me digan. 2, 2:30, 3, lo que ustedes quieran. Ustedes son los que lo pueden. Bien, ¿el resto? Para mí 2:30 también está bien. Bueno, 2:30, de 2:30 a 4 tienen el parcial, para que ustedes más o menos puedan
puedan manejarlo. Por ahí es más corto que esa hora y media, pero más o menos para que ustedes tengan en su agenda de 2:30 a 4 que tengan el parcial y no hay problema. ¿Mm? Cualquier cosa me avisan y no hay drama. Yo puedo poner a las 2 de la tarde en el team por las dudas. Alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber o necesiten, y activo en el aula virtual para que a las 2:30 de la tarde se les active el examen y ustedes puedan entrar y verlo. No hay problema. ¿Les parece bien así? Sí, profe, está bien. Sí, Genial. Entonces, para que sepan, a las 2 de la tarde les pongo en el Teams y a las 2:30 en el aula virtual. ¿Eh? Y durante la semana, cualquier duda, cualquier pregunta, lo que tengan y quieran, me mandan un mail y se los respondo sin ningún problema. ¿Mm? Si necesitan que alguna otra cosa les suba y demás, tampoco hay ningún problema. Me mandan un mail y nos fijamos y podemos subir más material de lo que quieran, no hay problema por eso. Cero historia. ¿Mm? Yo los dejo en libertad condicional y a las 10 de la mañana me veo con los que cursen preventiva. ¿Mm? ¿Estamos? Suerte Buenísimo, entonces. gracias. No, por favor, que tengan lindo día. chao, profe. Chao, profe. Usted también, profe, que pase un lindo día de Chao. Día de la Mujer. Chao, que tenga buen día.